Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 630 millones de pesos. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro noticiero, por supuesto, en el cual te acompañamos de lunes a viernes y tenemos toda la información, no solo de Argentina, sino también alrededor del mundo. Hasta las 5 nos vamos a quedar con vos y por eso empezamos ahora sí a ocuparnos en una semana tan importante y sobre todo en un martes antecesor a lo que serán las medidas que anunciaría mañana Sergio Massa respecto al dólar agro en consonancia con las últimas reuniones con el Fondo Monetario Internacional. Por eso en nuestros títulos esto está reflejado. La Federación Agraria Argentina declaró que se trata de una medida que nos afecta a todos los productores, esencialmente a pequeños y medianos. SENASA anuncia la llegada de productos argentinos a nuevos mercados. El FMI mantiene la meta de inflación en 60% anual y el crecimiento del PBI en 2%. 23 grados es la temperatura exacta y por supuesto ya estamos en un clima más otoñal y la pregunta es ¿cómo seguimos? Bien, mañana miércoles con el cielo mayormente nublado, la mínima 18 grados, máxima 25 grados. Jueves mayormente nublado, 18 grados la mínima y 25 grados la máxima. Viernes, el Viernes Santo, parcialmente nublado, la mínima 19, la máxima 26 grados finales. Y hablamos del SENASA en nuestros títulos y tenemos testimonios respecto a lo que viene pasando en materia sanitaria. ¿Por qué? Porque tenemos la circulación confirmada de la influenza aviar, eso nos invitó a quitar nuestra etiqueta en toda exportación, en toda circulación de alimentos, dejando de ser un país libre de influenza aviar y ahora sí teniendo circulación. Todo esto en consonancia con lo que pasa en el mundo. Lo mismo equipara para lo que es la peste porcina. Bueno, para poder evitar lo que sería el avance que en otros países ya está circulando y está pasando esto, el SENASA nos actualiza qué medidas de prevención, no te asustes, es de prevención exactamente las medidas que están tomando. Con esta nueva resolución que aprobó el SENASA, lo que establece es todo lo que significa la preparación del punto de vista normativo con la prevención de peste porcina africana. Esta enfermedad hemos visto que durante los últimos años ha avanzado, originalmente de África, ha avanzado a Europa, después a Asia y recientemente, a mediados del 2021, se confirmó la presencia en el continente americano, más específicamente en República Dominicana y Haití. Eso ha encendido las alarmas, por eso anteriormente ya existe una resolución de alerta para que se vayan preparando y se vayan reforzando los mecanismos de prevención. Una vez declarado la alerta, nosotros tenemos que también empezar a prepararnos en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer en caso de que ingresase. Y eso es también una prevención. Desde el punto de vista normativo, esta resolución lo que prevé es de qué forma se van a intentar frenar, contener, si llegase a confirmarse la enfermedad y de qué forma rápidamente se elimine esa amenaza. Es por eso que nosotros tenemos que empezar a prever. Recientemente, vimos la situación en el evento sanitario con influenza aviar y eso nos marca un poco la necesidad de estar preparándonos continuamente. Prepararnos también es una forma de prevención y esta resolución en particular lo que prevé es, como les decía, una zonificación de zonas
a donde está presente la enfermedad, a donde se exacerban las medidas de contención para que no se escape de esa zona, dejando libre el resto del territorio y de las producciones que sigan produciendo normalmente en un comercio, previniendo, digamos, la afección al comercio. Entonces, esta resolución funciona en tanto y en cuanto también haya una notificación temprana, una detección precoz de la enfermedad, y por eso es muy importante tomar en cuenta también ese aspecto, porque no está, digamos, está dentro de la resolución. Lo que dice la resolución define lo que es un caso, define las medidas inmediatas, define todas las medidas complementarias que se deben hacer en el caso de que se confirmen, pero esto es necesario también acompañar de una buena concientización de los productores, de los veterinarios, de todos los que están en contacto con los animales, porque es muy necesario para que funcione este sistema que haya una notificación temprana, una sensibilización, y de esa manera el SENASA, así como lo estamos viendo, puede actuar rápidamente y puede contener, digamos, la enfermedad, tomar las medidas necesarias sanitarias para que no se disemine la enfermedad. Estamos casi a 24 horas o un poco menos, tal vez, de los anuncios que dará Sergio Massa, el ministro de Economía, y esto incluye principalmente a algo que se pudo adelantar, y es el dólar agro. Un tercer episodio, un tercer capítulo de lo que conocíamos como el dólar soja, pero la medida tendría muchos más incisos para poder unificar. Ante esto, la Federación Agraria Argentina emitió un comunicado y declaró de que se trata de una medida que afecta a todos los productores, tanto pequeños como medianos. Se habla también de lo que ellos consideran como el episodio de una perversa saga de terror, y que desde la Federación Agraria quieren reiterar lo que expresan ante los funcionarios y también la opinión pública, que sería un completo y absoluto error. Estas son las declaraciones de Federación Agraria Argentina, también en sintonía con lo que se vienen anunciando y venimos conociendo en referencia a la manifestación que impulsan y proyectan desde el campo acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y mucho más tenemos de la mano del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, porque recién hablamos de la gripe porcina, como también lo encuadraba en lo que pasa sobre la influenza aviar. Por eso ahora sí, en esto nos detenemos. ¿Qué sucede? ¿Qué actualización hay? Y sobre todo, ¿qué medidas en la Patagonia? En este momento estamos ubicados en el canal principal de riego entre la localidad de Allen y General Roca. Puntualmente acá a mi espalda se puede observar, hay un puente que cruza este canal que en virtud del deterioro de los años no soporta grandes pesos para el tránsito, y en este sentido y en la emergencia que estamos viviendo con influenza aviar, para poder llegar a llevar a cabo el sacrificio y enterramiento de unas aves de una granja que resultó positiva a influenza aviar, se interactuó con la Municipalidad de Allen, con el gobierno provincial y el Ejército Argentino, donde en este caso el Ejército Argentino ha construido en el día de la fecha un puente para poder transitar con los camiones y llegar al lugar del enterramiento de las aves que fueron positivas a esta enfermedad. Toda esta logística y todo este trabajo que involucra a muchas instituciones, al Estado provincial, municipal y nacional, es, digamos, para salvaguardar la salud pública y la salud de las granjas que hay en la región. Esta era la única forma para minimizar los riesgos, mitigar los riesgos de dispersión de la enfermedad durante el operativo. Nosotros, con la construcción de este puente y el recorrido que se va a hacer, nos garantizamos de no pasar ni por zonas urbanas ni por lugares donde hay granjas de aves comerciales,
y que pueden ser susceptibles a esta enfermedad. De esta manera damos garantía de no producir una dispersión en la enfermedad durante el procedimiento de sacrificio, traslado y enterramiento de las aves del brote de influenza aviar altamente patógena detectada en la región. Este trabajo mancomunado se llevó a cabo con el esfuerzo compartido del Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional, ya que intervienen el municipio de Allen, el gobierno provincial con el Ministerio de Producción y Agroindustria, con el Estado Nacional, donde interviene SENASA, del cual formo parte, y el Ejército Argentino. Además, también hay que destacar el acompañamiento de la Dirección Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro, que puso a disposición maquinaria, como así también Vialidad Nacional, que pone maquinaria y camiones para poder llevar a cabo este trabajo y que se logre hacer en el menor tiempo posible para evitar la dispersión de esta enfermedad, que es la gripe aviar o influenza aviar altamente patógena. Salud pública es muy importante, ya que lleva el monitoreo sobre las personas que trabajan en contacto con las aves o que intervienen en el procedimiento de sacrificio, traslado y enterramiento de las aves del foco del brote de influenza aviar. Y en este primer bloque tenemos más noticias de la mano del SENASA porque hay nuevos mercados para la producción agroalimentaria de Argentina. Y por supuesto esto es un clima de optimismo para el organismo. ¿Por qué? Porque buscan, por un lado, la reapertura de exportaciones en medio de todo el desafío que instaló la irrupción de la influenza aviar y la sequía, más otros factores también. Y por el otro lado, la creciente oportunidad de inaugurar nuevos destinos. No hace mucho se dio la concreción de la comercialización del desembarco de carne argentina a México, que eso llevó 10 años de negociación, para que tengamos una idea temporal. Por otro lado, se anticipa también que en 2 o 3 meses habrá una auditoría de China, con quien están negociando trigo, frutos secos también, y van a buscar, mirá qué frutos en ascenso: pistacho, que está en auge, almendra, nuez y nuez de pecan también. Hay expectativas respecto a los cítricos, ahí interviene mucho la provincia de Entre Ríos, y el destino sería Estados Unidos. Técnicamente hay avances, y con la condición de ser un país libre de influenza aviar interrumpida, eso que te decía hoy al principio y sin problemas lo volvemos a repasar. Son más de 90 con distintos países, ¿no?, que se debieron negociar estos certificados, que tuvieron que cambiarse, ¿sí? Ahora tenemos influenza aviar, pero sigue siendo un distrito controlado. Por el otro lado, se adecuaron todas las etiquetas y los destinos que concentran el 90% de la exportación se tuvieron que también plantear nuevos requisitos sanitarios con otros países que iban a aceptar, pero también entender todo el protocolo que es poder dar la noticia de que hay concreción de un nuevo mercado implica, como el ejemplo de lo que pasa con México, o muchos años de trabajo y sobre todo incluye de manera obligatoria muchísimos pasos en términos burocráticos y sobre todo sanitarios. Y uno de los objetivos es poder exportar, comercializar cítricos a Estados Unidos. Por eso tenemos la palabra del gobernador de la tierra que más produce este complejo agroalimentario, y me refiero a Entre Ríos y su gobernador, Gustavo Bordet, que dice lo siguiente sobre el acompañamiento a los productores en un año tan especial como este. Es un convenio que firmamos para continuar el trabajo que venimos realizando en conjunto. En este caso es un convenio por 97 millones de pesos
donde la provincia aporta el 70%, el municipio el 30%. Con este mecanismo ya hemos elaborado varias cuadras que están terminadas, otras que se están terminando y estas que van a comenzar. Pero bueno, también conversábamos de obras que estamos llevando adelante en infraestructura de viviendas. Hay unas que están con un 95% de grado de avance, ya casi para terminar, que son 20. Hay 60 más que se están ejecutando, que van a andar cerca de un 40% de ejecución. Y hay 120 viviendas más que están en proceso de licitación, de aprobación de la parte técnica en Nación. Y por supuesto también acciones que tienen que ver con ayuda a productores. No es un momento sencillo para nuestros productores, pero estamos al lado de ello. Hemos tomado medidas que tienen que ver también para todo el territorio de la provincia cuando decidimos eximir del impuesto inmobiliario rural a aquellos productores que fueron afectados por la sequía en los 2 años inmediatos. Y un trabajo que llevamos desarrollado que la verdad que nos ha rendido muy buenos frutos, poniendo cada uno de nosotros lo mejor para que a San Salvador le vaya bien y para que a la provincia le vaya bien. Hay un tema candente de las últimas semanas que es el tema de la tarifa eléctrica. Se habla de la posibilidad de que Salto Grande pase a Entre Ríos. Esto lo vengo planteando desde el año 96. Era concejal en la ciudad de Concordia y ahora, con más de 50 años de la represa, que ya está amortizada, le corresponde naturalmente la operación y el mantenimiento a la provincia de Entre Ríos, porque la Constitución reformada en 1994 establece que los recursos naturales son de las provincias. Lo que sucede hoy es que la empresa distribuidora de energía, Camesa, paga un precio vil por la generación de energía que hace Salto Grande. Y la misma empresa le vende a nuestra empresa provincial de energía, Enersa, a un precio de mercado que es 50 veces mayor. Entonces, los entrerrianos, la verdad, que no tenemos ninguna posibilidad de regular los precios de generación de energía. Entonces, ahí es donde nosotros queremos jugar fuerte, porque de esta manera lograríamos alicientes para una provincia como Entre Ríos, que no ha sido considerada, por ejemplo, ni zona fría ni zona cálida. Es la única provincia argentina que no tiene subsidios en la tarifa eléctrica. Y al no ser considerada zona fría, no tiene subsidio en la tarifa de gas. Algo que hace Bordé es administrar muy prudentemente los recursos de los entrerrianos y eso permite, a partir del ordenamiento de las cuentas públicas, asistir financieramente y económicamente a los municipios. También rescatar el hecho de cumplir con la palabra. Dos minutos para llegar a las 4:30 y nos preguntamos también y te compartimos cuáles son las perspectivas acá en Argentina de la forestoindustria. El presidente de FOA, Osvaldo Basallo, nos responde la pregunta en el marco de lo que fue el Congreso Forestal 2023. Mira, Cristina, el balance del Congreso me pareció espectacular. Desde la organización hasta los resultados. Lo único que ahora con esta vara tan alta va a haber que trabajar mucho, pero es lo que hace falta. Ahora, como dije en su momento, la sensación también es de tristeza, porque no puede ser que con todas las posibilidades que tenemos como país sigamos discutiendo nimiedades y no asignemos a cada cosa el valor que tiene. Se escuchó a lo largo de este Congreso que Argentina tiene un gran potencial, pero que hoy es complejo el siglea, que hoy hay complejidades en lo que hace al tipo o a la brecha cambiaria para poder exportar. Eso en el corto plazo y más allá de un cambio gubernamental, ¿se puede subsanar? Sí, igual por más que haya un cambio gubernamental va a haber que trabajar mucho. La situación argentina es terrible. O sea que no es, voy, hago un decreto y las cosas cambian. Pero está bien, es nuestra vida. Tenemos los éxitos, pero tenemos que trabajar. Preguntarle finalmente, ¿qué perspectivas ve a largo plazo para el sector foresto industrial en la Argentina? Mira, sería muy tonto si no le viera las mejores posibilidades, porque las tenemos. Regímenes de lluvia, tierra, sol. A mí me duele cuando
escucho que tengo que decir que Paraguay recibió 3.000 millones de dólares para hacer una planta que nosotros estamos rogando que se pueda hacer. Las cosas no vienen porque sí. Hoy no hay ninguna posibilidad de o no se está trabajando al menos a nivel nacional o en ninguna provincia para la instalación de una planta de celulosa. No se está trabajando. Y te digo que no es que no la busqué, ni la buscó gente conocida, ni del grupo que pertenezco, porque fuimos a ver cuánto primer ministro, cuánto primer jefe de gabinete haya sido de este gobierno, del gobierno anterior, pero parece que no les importa o tienen miedo políticamente de que salga la idea de las pasteras y entonces no hay licencia social. Pero no afrontar como política de Estado esto, me parece que es una imbecilidad. Y hacemos una pausa en este martes exactamente y volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 630 millones de pesos. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. ...100 años seguros de lo que hacemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 630 millones de pesos. Segundo bloque por delante, compartiéndolo en vivo, en directo desde Chacra Televisión. Viajamos por el mundo. Primer destino, Cuba. ¿Por qué? Vamos a analizar qué está pasando en términos económicos y por ende su impacto social. Me refiero a la inflación. 2022 fue el año del 200% para el país, la más alta del planeta, algo que viene repitiéndose con el pasar del tiempo y con todo lo que implica también geopolíticamente para el país. Y ahora te compartimos un testimonio en primera persona. Xiomara nos cuenta cómo es vivir en esta realidad. Xiomara Castro estaba feliz cuando el gobierno incrementó los salarios en 2021 como parte de una reforma monetaria, pero nunca pensó que ese aumento se evaporaría con los precios de los productos. Era buena la idea de la subida de salario, pero los precios son los que están por el cielo. No acompañan con el salario a veces.
De acuerdo con cifras oficiales, la inflación en la isla alcanzó un 70% en 2021 y 39% en 2022. En enero de 2021, las autoridades aplicaron una reforma monetaria para terminar con la tasa de $1 por un peso cubano que prevaleció por décadas en el sector estatal y que provocaba distorsiones en la economía nacional. Esto derivó en una devaluación del peso cubano. La moneda se disparó de 24 a 120 pesos por dólar en la tasa oficial. En el mercado negro está ahora a 180. Aunque los salarios se incrementaron en promedio un 450%, los precios de los productos aumentaron aún más. Una pensión como la de Xiomara, equivalente a $13,8, es casi el precio actual de una caja de 30 huevos. Como ella, muchos cubanos tuvieron que recurrir a la llamada libreta de abastecimiento implementada por Fidel Castro en 1963, pero que cada vez incluye menos productos. Yo lo que compro es el pollo que siempre viene por el que te dan, el pollo. Y eso es lo que como, pollo. No como más pollo que otra cosa porque es lo que más te dan. Y ya, a mí el pollo en sí no me gusta. A mí yo prefiero comerme un huevo, un pollo. Pero bueno, como no tengo otra cosa, tengo que comer lo que haya. Porque sin comer no me puedo quedar. En Cuba, donde el salario promedio es de $33, una parte de la población recibe remesas. Expertos explican que las familias receptoras de remesas tienen ingresos más elevados cuando cambian sus divisas por pesos cubanos. Sí, porque la tasa de cambio de 1 a 170, para poner un promedio, es muy estimulante para todo el que reciba divisas externas. Entonces una persona que uno puede pensar, bueno, Estados Unidos me mandan $200, no es mucho. Sí, pero $200 son 5 veces el salario promedio que paga el país. Según un análisis de Everleni, una pareja requiere unos $113 mensuales para comprar la comida de un mes y $233 adicionales para cubrir transporte, vestido, recreación, servicios e internet. Tengo 4 hijos y yo mantengo a mis hijos con mi negocito más o menos ahí, martallando. Un día le compro una cosa y así, hay que tantear las cosas. Porque todo no se puede comprar en el mismo momento y nada de eso. Cuando haga falta no se puede comprar la cosa por abundancia, porque ¿para qué? Los trabajadores independientes también pueden tener mayor ingreso. Las prácticas de libre mercado se han profundizado en la isla gracias a la apertura al sector privado impulsada por el expresidente Raúl Castro. En tanto, el país atraviesa la peor crisis económica en 3 décadas por el endurecimiento del embargo estadounidense y los efectos de la pandemia. Y nos ocupamos de nuestra política exterior y económica en torno al Fondo Monetario Internacional. Hay novedades, mantiene la meta de inflación en un 60% anual y el crecimiento del PBI, el Producto Bruto Interno, en un 2%. El paper destaca que implementar políticas macroeconómicas más firmes es lo que conducen a que se cumplan las metas, pero la realidad es que desde el comienzo de este 2023 la situación económica se volvió más desafiante, sobre todo por la sequía, que es cada vez más severa, y en un contexto de grandes desequilibrios que desajustan varios intentos. Se implementan políticas que se volvieron menos confiables también, como recompras de deudas, déficit de lo que es el sector de la energía y la aprobación del Congreso de una nueva moratoria de pensiones que atenta de alguna manera objetivos de acumulación de reservas y consolidación fiscal. Por eso es que para alcanzar o arrimarnos a un refuerzo y a unas reservas que estén cerca de lo que se espera, es que se acudiría otra vez al dólar soja, pero ya pasaría a llamarse dólar agro, incluyendo las economías regionales. Todo esto mañana tendría el anuncio oficial, como el portavoz lo llevará adelante, y estoy hablando de la cartera de Economía de Sergio Massa y el ministro que anunciaría todos los detalles. Volvemos a salir de viaje como lo estamos haciendo en este segundo bloque y el destino es Oslo, donde teniendo una alta actividad en el sector de la construcción, hay un efecto secundario que tiene que ver con la polución sonora. Por eso también hay regulaciones en los horarios. Pero más allá de que se cumple dentro del margen de los horarios, exactamente lo que sucede en Oslo,
comparte también todo lo que tiene que ver con lugares y situaciones que se parecen a otros países, como es el caso de Paraguay. ¿Por qué? Porque Oslo, el Estado, lo que hace en este caso es disminuir todo lo que tiene que ver con la polución y compartir, como en este caso es en Paraguay, las condiciones climáticas. Pero vamos a Paraguay y después continuamos por esa región porque queremos conocer en nuestro país vecino lo que sucede respecto a la interrelación con otros países, y en este caso me refiero a la horticultura y el contrabando, que es una práctica que afecta muchísimo al país. Y también tenemos la palabra en primera persona de un productor que nos cuenta cómo está la situación y sobre todo cuál es su experiencia. Y nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para llegar a hacer esta caseta por el tema del clima y por el tema del rendimiento bajo invernadero y campo abierto. En campo abierto si producimos 2 o 3 kilos, en la caseta producimos 4 o 5 kilos. Es casi prácticamente la mitad de lo que se produce afuera se produce dentro de la caseta. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es conseguir acceder a préstamos que nos sean un poco más fáciles de pagar y arriesgarnos a hacer estas casetas para hacer las plantaciones. Y uno de los cambios que se produjo de hace años atrás ahora es la implementación de las casetas para las plantaciones, que es fundamental. Ahora mismo el que no produce bajo el invernadero prácticamente ya no hacemos nada. En ese sentido, por ejemplo, yo veo que la capacitación es fundamental. La capacitación y ir viendo año tras año el mejoramiento de cada producción. Por ejemplo, el tomate, si necesita cambiarle de semilla, de variedad, que aguanta más el verano, invierno. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos haciendo algunos cambios. En el sentido del tomate buscamos semillas que aguante más el verano, que sea más rentable en el verano que en invierno. Los cotes, por ejemplo, que te dé más un poco de rendimiento bajo la caseta, porque bajo la caseta también en verano sube la temperatura hasta 50 grados. Entonces eso también afecta un poco a la plantación. Y en invierno, como se sabe que es un poquito más fácil trabajar, hay semillas que son más económicas, que se puede producir mucho mejor en invierno que en verano. Entonces nosotros lo que buscamos es intermediar entre el verano, en los 6 meses que se produce mejor y los 6 meses que cuesta producir más. Entonces buscamos esa semilla que nos dé más rendimiento en verano y que nos dé más rendimiento en invierno, por ejemplo, en cuestión de precio, cuestión de calidad. Además que ahora el supermercado también exige mucho la calidad de los productos que sea de primera. Entonces tenemos que adecuarnos también a lo que pide el supermercado. El tema de la comercialización siempre va de la mano con el contrabando. El contrabando es fundamental para nosotros controlar un poco el tema del contrabando, porque siempre se está hablando todos los días del contrabando, que el tomate baja porque entra el tomate culepí, que el locote porque entra el locote brasilero, y es una lucha constante de hace años, no solo de ahora. Entonces nosotros estamos día a día, semana a semana detrás del ministerio y pidiendo al gobierno también que por ejemplo, nos ayude, que nos controle un poco ese tema de contrabando, porque de esa manera también nosotros podemos comercializar un poco mejor y volver a invertir otra vez en nuestros campos, para no estar todo el tiempo también detrás del banco, detrás de la cooperativa pidiendo crédito, porque se nos facilita un poco más el tema de la comercialización si el contrabando se controla un poco también. Yo creo que ese tema de hace años no ha mejorado, solamente que se ha presionado un poco más como productores. Nosotros nos unimos un poco más, le presionamos un poco más al gobierno, al ministerio, y de esa forma se va controlando un poco más el contrabando. Pero no es la manera de cómo se tenía que trabajar. Nosotros tenemos que estar en el campo trabajando y no ir a mendigar por Asunción para vender bien nuestra producción. Ese es uno de los temas que siempre nos quejamos a través de la cooperativa y a través de las asociaciones, que deberíamos de estar trabajando más en el campo que ir más a pedir que se venda bien nuestra producción
por Asunción, por ejemplo. Y esas cosas, por ejemplo, yo creo que tendría que acompañar un poco más al gobierno y el ministerio al productor para mejorar un poco en ese sentido, por ejemplo. El año pasado, por ejemplo, las primeras cosechas se tuvo buena comercialización, pero la cosecha que salió en junio, julio y agosto ya tuvimos problemas por el tema del contrabando. Siempre en el mes cuando más se produce en Paraguay es cuando más se trae de Argentina o Brasil también. Y en ese sentido, en la época de la pandemia, por ejemplo, todos los productores vendimos muy bien nuestra producción porque la frontera se tenía controlada Argentina, Brasil y no entraba tanto contrabando por el tema de la pandemia. Después de que cambió y se abrió toda la frontera, empezó a traer el problema. Y eso lo sabe todo el mundo, porque no solamente el tema de la agricultura se afecta el contrabando, hasta el combustible a veces se vende acá. Entonces ese es un tema que le afecta a todo el mundo, no solamente a la agricultura. Ese tema es como estamos hablando del tema del contrabando, también es casi lo mismo ahora el tema de la compra de insumos y semillas. Después de la pandemia, yo creo que el 40-50% subieron en los precios de todos los insumos. No vamos a hablar de uno en específico porque no hay ninguna cosa que no subió un 20-30%. Entonces, ese también afectó muchísimo a los productores. O sea, a mí personalmente, de estar dándole, como te estaba comentando, a 10 familias de trabajo, ahora le damos a 5. Porque es imposible hacer plantaciones a gran escala si no tenés un apoyo económico o financiero que te pueda solventar el inicio de la temporada de plantación. Entonces nosotros lo que hicimos es reducimos al 50% nuestras producciones y ir viendo de a poco también cómo podemos ir manejando ese tema de la compra-venta de insumos, porque es un poco complicado ese tema. Y ahora sí viajamos a Oslo, que antes lo relacionábamos, te contábamos las realidades, compartiendo situaciones climáticas y productivas que se asemejan. En este caso, vamos a la resolución sobre el área de la construcción, porque ante la polución sonora, como te decía, respetando los horarios y todo, han aplicado ahora máquinas eléctricas, un total reemplazo a lo que se conocía hasta el momento y los resultados parecen ir por buen camino. La capital noruega fue pionera en el uso de máquinas de construcción eléctricas. Con el uso de su poder adquisitivo logró impulsar esta innovación ecológica. Con este proyecto, en el Parque Klosterenga se está restaurando un arroyo enterrado desde hace mucho tiempo, esto por razones estéticas y para compensar posibles inundaciones. Todos los equipos utilizados en esta obra son eléctricos. Eso significa 0 emisiones en esta obra de restauración. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente que vive y trabaja por aquí? Tenemos 2 guarderías al lado de las obras. Cuando los niños duermen afuera, tiene que haber silencio. Con este proyecto hemos estado trabajando durante la hora de dormir y gracias a que tenemos las excavadoras eléctricas, no ha habido ninguna queja sobre el ruido por parte de las 2 guarderías. Son 200 niños que van allí todos los días. Alrededor del planeta, el sector de la construcción es el responsable del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Oslo quiere que todas las obras municipales tengan 0 emisiones en 2025. Todos nuestros edificios y obras en Oslo, las carreteras, los carriles para bicicletas y las escuelas, durante el 2022 estuvieron libres de emisiones en un 37% de la energía utilizada en estos edificios. Y el resto era más o menos libre de fósiles. Entonces, ¿la contratación pública ha sido una herramienta poderosa para impulsar esto? Sí, desde luego. Hemos estado cooperando a nivel internacional para reforzar el uso de este importante músculo de la contratación. Formamos parte del proyecto Big Buyers de la UE, que coopera con Barcelona, Copenhague, Finlandia. Creo que si quieres usar el músculo de la contratación pública, necesitas tener más compradores yendo en la misma dirección, para conseguir más máquinas libres de emisiones. En Europa, unos 250.000 poderes públicos gastan alrededor de 2 trillones de euros al año en servicios como el transporte, la gestión de residuos, la sanidad y la educación, el 14% del PIB europeo, y una palanca para reforzar el mercado único.
Las arcas públicas se pueden utilizar para impulsar metas ecológicas o de inclusión social, así como otros objetivos como servir alimentos ecológicos locales en esta escuela de Portugal o fomentar el empleo y el espíritu empresarial, como esta empresa holandesa, The Great Bubble Barrier, que recoge la basura en los canales de Ámsterdam. De vuelta a Noruega, en lo alto de Oslo, los trabajadores están ampliando los límites de lo que es posible en términos de una construcción libre de contaminación. Estamos dentro de uno de los depósitos. Esta es una de las 2 cámaras, la cual se llenará con 5.000 metros cúbicos de agua. Estamos abasteciendo a toda la gente de los alrededores con agua potable nueva y la cámara interior está detrás de este muro. Tenemos todas las máquinas de cero emisiones que es posible utilizar aquí arriba, excavadoras, máquinas manuales y tenemos calefacción eléctrica. Antes de echar el cemento tenemos que precalentar los encofrados. Las únicas emisiones proceden del biogás debido al transporte pesado para tener todo el hormigón aquí arriba. ¿Cómo funciona la maquinaria eléctrica en estas condiciones tan desafiantes? Tenemos que cargarlas más a menudo porque hace mucho frío, especialmente durante los meses de invierno y hay mucha nieve, lo que lo hace un poco más complicado, pero es posible. Y mientras veamos que es posible hacerlo, queremos hacerlo. Y la pregunta del millón es cómo reducir la contaminación de basura, la que generamos con nuestras propias manos y la desechamos con total inconsciencia. Esto pasa en Río de Janeiro, en la bahía, donde es uno de los lugares más visitados turísticamente, pero hay que hablar de esta realidad, que es la cantidad de basura que se genera y esas pocas manos, pero esenciales, y me refiero a las personas, a los voluntarios que se hacen cargo de la situación y trabajan para intentar revertir este cuadro, esta situación. Vigilada por el Cristo Redentor y el pan de azúcar, se encuentra la playa de Flamengo, una de las imágenes de las postales de Río de Janeiro. Aunque es una bahía hermosa, pocos se aventuran a meterse en sus aguas, como este turista francés. Teníamos que empujar un poco la basura. Pensábamos darnos un chapuzón, pero ahora cuando necesito refrescarme voy a las duchas, que están un poco más lejos del agua del mar, pero al menos no hay basura. La bahía de Guanabara se ha convertido en una de las zonas más contaminadas de la costa brasileña, frente a Río, en la ciudad de Niterói. Incluso hay un cementerio de barcos. Al menos 50 restos de embarcaciones de todos los tamaños se encuentran a lo largo de este canal, y el número va en aumento. ¿Está abandonada há quantos anos isso aí? 10? Mais? Deve ter uns 20 anos esse barco. 20 anos abandonado. Con su asociación Bahía Viva, Sergio Ricardo lleva 40 años denunciando la contaminación de la bahía y la inacción de las autoridades locales, como de la empresa encargada de gestionar el acueducto y el alcantarillado de Río de Janeiro, privatizada hace 2 años y que había prometido invertir más de 500 millones de euros para limpiar la bahía. De todos estos barcos ya se ha filtrado o se sigue filtrando combustible, gasóleo, metales pesados, sustancias tóxicas, etc. en el medio ambiente. Este cementerio de barcos tiene repercusiones socioeconómicas sobre la salud pública y la vida marina. Los restos de las embarcaciones son solo la punta del iceberg. Según un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro, cada segundo se vierten 18.000 litros de aguas residuales sin tratar en la bahía. Esta contaminación amenaza la rica biodiversidad de la bahía, como los delfines, cuya población ha pasado de 200 ejemplares a tan solo unos 30 en pocos años. Cuando se alimentan ingieren partículas, pedazos de residuos sólidos que flotan en la bahía y acaban muriendo. Este equipo de biólogos de la Asociación Guardianes del Mar va a los manglares que bordean la bahía, a los que ellos llaman la isla de los desechos. Cientos de toneladas de basura acumuladas desde hace décadas. El lecho de los manglares está completamente cubierto por esta cantidad de desechos sólidos.
Vienen a ver los daños de cerca. Aquí tenemos basuras tiradas incorrectamente, por ejemplo, alguien que ya no quiere su sofá o sus muebles los tira a la calle. Y como acá llueve mucho, sobre todo en esta época del año, las inundaciones arrastran las basuras hasta los ríos, hasta acá y finalmente hasta el mar. Vamos a limpiar toda esta basura. Con el barro hasta las rodillas, el biólogo tiene que dar media vuelta. En esta zona de muy difícil acceso, donde las autoridades locales no se atreven a entrar, la asociación no cuenta con apoyo. Les llevará 10 meses limpiarlo todo con pocos recursos. Hay más de 20 hectáreas de basura hasta 1 metro de profundidad. Desde 2001 ya han sacado 52 toneladas de basura, una tarea realmente laboriosa. Calculamos que cada día cerca de 90 toneladas de residuos sólidos son arrojados a la bahía de Guanabara. Estos pueden descomponerse y entrar en la cadena alimentaria. Los peces más pequeños se comen el plástico y a estos se los comen los peces más grandes que acaban en nuestro plato. Esta contaminación amenaza también una de las principales actividades económicas de la región, la pesca artesanal de la que dependen miles de personas. El proyecto de la ONG hace posible que los pescadores que participan en la limpieza reciban una remuneración. Uno de ellos es Alexandre Ribeiro. Hay días que venimos y no pescamos nada. Otros días pescamos 5 kilos, 10 kilos. Ha habido semanas en las que trabajamos sin parar y no sacamos ni 10 kilos. Não pegar nem 10 kilos a semana toda. La mitad de los pescadores de su comunidad han abandonado la región. A él mismo le resulta cada vez más difícil mantener a su familia, pero rendirse no es una opción. Nací y crecí aquí. Soy más joven que muchos otros. Tengo la esperanza de que la situación vuelva a ser como antes. Isso daqui vai voltar a ser como era antes. Una esperanza muy pequeña. La bahía de Guanabara ha perdido el 60% de su superficie original de manglares desde la época colonial. Además de ser un ecosistema esencial y un lugar de reproducción para muchas especies, los manglares ayudan a filtrar el agua contaminada. Los guardianes del mar ya han replantado 40 hectáreas. Esta replantación permitirá el retorno de la vegetación característica de los manglares y en consecuencia de todos los cangrejos y otros animales que viven en los manglares y contribuyen a la mejora general de este ecosistema. Según un estudio económico realizado por el Estado de Río en 2022, la limpieza y conservación de la bahía generaría más de 4.000 millones de euros en 30 años, gracias al turismo principalmente. 23 grados es la temperatura en este preciso momento. Estamos a un pasito, a 1 minuto prácticamente de las 5 de la tarde y estamos llegando al final de este primer noticiero. Y digo primer noticiero porque a las 19 nos volvemos a encontrar en vivo y en directo para compartir mucho más con vos. En un día previo a lo que serán mañana los anuncios, hay expectativas, te estamos contando los detalles como lo hicimos hoy, respecto a los documentos que ya se pudieron acceder periodísticamente sobre el Fondo Monetario Internacional y vamos a tener más novedades a las 19. Así que te digo que en 2 horitas nos volvemos a encontrar. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 630 millones de pesos.